sea, Jesús no tiene problema de reconocer a su Padre como el único Dios. Los que tenemos problemas somos nosotros, pero porque nosotros no entendemos esa relación de sujeción del Hijo al Padre sin considerarla una humillación. Pero el orgullo está en nuestros corazones, no en el del Hijo de Dios. ¿Qué tal amigos? Espero que estén bien en la compañía del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el papel que ocupa Cristo como representante, como representación o incluso personificación del único Dios verdadero, ¿sí? El único Dios verdadero es su Padre, ¿sí? Este video lo hago bueno, ahí le va a servir a mucha gente, a hermanos adventistas que están estudiando este tema de la deidad. Son citas que voy a compartir ahora muy fáciles de encontrar. No son citas que no estén traducidas al español, son citas que están en los libros publicados en español, que ustedes se los voy a leer de la página oficial de la Iglesia Adventista. Son citas de unos devocionales y de mensajes selectos que muestran no solamente que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, sino que Él tiene un lugar después del Padre. Es decir, Cristo es el siguiente en autoridad después del Padre y que personifica, que representa a su Padre, ¿sí? Él es como lo dice la Biblia, ¿no? La imagen del Dios invisible. Y hago este video también, aparte de que le va a servir a muchos adventistas que están estudiando este tema de la deidad, porque dentro del movimiento no trinitario, obviamente siempre van a haber divisiones, siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber eh, personas que busquen o que traten de encontrar algún error o alguna equivocación. Y muchas veces ya me han llegado comentarios, me han llegado mensajes, me llegan mensajes de personas que me dicen, no, hermano, lo que pasa es que usted como predica solamente con la Biblia, usted no debería predicar solamente con la Biblia porque si no usa el espíritu de profecía, su mensaje está incompleto, me dicen a mí. Entonces yo agarro y leo, no para satisfacer a nadie, sino para mostrar que no es así, ¿no? Yo predico solamente con la Biblia y digo, bueno, vamos a buscar citas del Espíritu de Profecía, nos ponemos a estudiar, y Elena G. White dice exactamente lo mismo. La Biblia dice que hay un solo Dios, que es el Padre, y Elena G. White dice que hay un solo Dios, que es el Padre. Ella no dice que hay un Dios formado por la persona del Padre y del Hijo, o que nuestro único Dios es el Hijo. No, ella no usa esas expresiones. Ella dice exactamente lo que dice la Biblia. Entonces, vienen hermanos y me dicen, no, lo que pasa es que usted está bien, usa la Biblia, usa el espíritu de profecía, pero debería también citar a los pioneros adventistas. Entonces, yo ahí ya empiezo a mirar de costado, ¿no? Y bueno, ustedes pueden después buscar, los que estén interesados en buscar lo que decían los pioneros creían exactamente igual que Elena G. White y exactamente igual que la Biblia, creían en un solo Dios, que era el Padre, creían en la divinidad de Cristo, sí, la exaltaban y todo lo demás, pero básicamente creían lo mismo. Ahora, el problema no es si leo la Biblia sola, el problema no es si leo a Elena G. White, el problema no es si leo a los pioneros. El problema es que hay gente que quiere que uno diga lo que ellos quieren y de la manera que ellos quieren. Y si uno no lo hace como ellos quieren, entonces uno es un engañador, un apóstata. Y lamentablemente yo ya he visto este espíritu anteriormente. Había un espíritu así, hace unos años atrás, de una persona que decía, miren, acá tenemos dos dioses, Dios el Padre y Dios el Hijo. El que no predica que hay dos dioses está negando la divinidad de Cristo. Tonterías, locuras, pero así locuras y todo, mucha gente lo aceptó, mucha gente lo abrazó, y algunos residuos de esa gente, de aquellos años, todavía siguen eh, tratando de establecer ese punto de vista, ¿no? Como que no hay absolutamente ninguna jerarquía entre el padre y el hijo, como que, bueno, el hijo no se sujeta al padre, bueno, una serie de cosas que no tienen nada que ver con la divinidad de Cristo, porque ya hemos hablado muchas veces aquí en este canal acerca de la divinidad de Cristo y creemos que Jesús es 100% divino. Pero hoy quiero compartir unas citas de Elena G. White. Para aquellos que están estudiando, si todavía están creyendo en la Trinidad, estas citas son demoledoras, no admiten la Trinidad. Y si ya aceptaron el tema de la deidad
y entraron en confusión por causa de todos estos vientos, que quizá les sirvan estas citas para aclarar un poco las ideas. Son muy claras realmente y son, como les decía, de libros que fueron publicados por la Iglesia en español y están disponibles en la página web eh, de Elena G. de White, la página oficial. Están disponibles para todos aquellos que quieran leerlas. Voy a compartir un poquito la pantalla para que ustedes las puedan ver. Les voy a dejar los links de las citas en la descripción y en el comentario fijado, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder directamente a las citas, leer el contexto y sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Bueno, esta primera es de mensajes, perdón, esta primera es de Exaltada Jesús, un devocional. Exaltada Jesús. No tengo acá la fecha, acá está, 10 de enero, ¿sí? Exaltada Jesús, 10 de enero. Bueno, pone primera de Timoteo, ¿no? 2, 5 y 6. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Fíjense cómo dice la cita en cuestión. Esta es la cita en cuestión. Atentos a aquellos que creen en la Trinidad, atentos a aquellos que están estudiando este tema, porque Elena G. White es muy clara. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Fíjense, hermanos, solamente con esta cita tenemos un problema en la Trinidad. Y tenemos un problema eh, con la idea de la coigualdad, ¿sí? O sea, sabemos que Cristo es igual al Padre en el mismo sentido de que Eva es igual a Adán. Son iguales en naturaleza, en carácter, en propósito. Son de la misma sustancia, se podría decir también, ¿sí? Entendiendo sustancia como naturaleza, ¿sí? Tanto el Padre como el Hijo son seres divinos, pero la Biblia presenta, y el Espíritu de Profecía también presenta aquí, que el Hijo de Dios era el segundo en autoridad. El segundo en autoridad, no era el primero en autoridad. No tenía la misma autoridad que el Padre. El Padre sí le exaltó al Hijo y lo puso en esa igualdad de condiciones, pero él era el segundo en autoridad después del gran legislador. Dice, él sabía que únicamente su vida podría ser suficiente para rescatar al hombre caído. Su valor estaba tan por encima del hombre como su carácter noble e inmaculado y su posición de comandante de las huestes celestiales se encontraban por encima de las obras humanas. Era la imagen expresa de su Padre, no solo en los rasgos externos, sino también en la perfección de su carácter. O sea que vemos ahí, hermanos, que Jesús era el segundo en autoridad y era la imagen del Padre, ¿sí? Esto ya atenta directamente contra la doctrina de la Trinidad. Era el segundo en autoridad. Sabemos quién era el tercero, porque lo dice en otras citas del Espíritu de Profecía. Dice que el tercero era Lucifer, antes de la caída, ¿no? Hoy día el tercero en el cielo es Gabriel. También lo dice Elena G. de White. Pero vamos a ir a otra cita, también muy clara, que está en el libro A fin de conocerle, ¿sí? Que es febrero, 1 de febrero. Y fíjense cómo dice esta cita. Este sería el párrafo 6. Dice así: como legislador, Jesús ejercía la autoridad de Dios. ¿Se acuerdan de la cita anterior? Decía que Jesús era el segundo después del gran legislador, pero a Jesús aquí se lo llama legislador. El Padre es el gran legislador, porque Jesús venía después del gran legislador, pero Jesús también es legislador. Dice, como legislador Jesús ejercía la autoridad de Dios. Fíjense, Cristo es representante de Dios, es divino como el Padre y es la más perfecta representación del Padre, pero no es el Padre. Como legislador, Jesús ejercía la autoridad de Dios. Sus órdenes y sus decisiones eran apoyadas por el soberano del trono eterno. Fíjense, o sea, Jesús ejercía la autoridad de su Padre y su Padre apoyaba, y su Padre era el soberano del trono eterno, apoyaba todas sus decisiones. Y el Espíritu de Profecía lo llama así en Patriarcas y Profetas capítulo 1. ¿No? El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tenía un compañero. ¿Quién era el soberano del universo según Elena G. de White? Era el Padre, ¿sí? Dice,
la gloria del Padre era revelada en el Hijo. Qué interesante. La gloria del Padre era revelada en el Hijo. Estaba tan perfectamente relacionado con Dios, tan completamente imbuido de su luz, que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Bien claro, hermanos, lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Su voz era como la voz de Dios, dice. Vamos a marcarlo aquí. Su voz era como la voz de Dios. Dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense qué interesante. El N.G. White nos dice que Cristo era el mismo Dios, el mismo único Dios verdadero, sino que era su representante, que era quien lo personificaba. Es decir, la voz del Hijo era considerada como la voz del Padre. El Padre le dio esa autoridad al Hijo. De hecho, el Hijo la tiene por derecho propio, por ser el Hijo, por su propia naturaleza. Pero él representa a su Padre. Su voz era como la voz de Dios. ¿Por qué dice que su voz era como la voz de Dios? Hubiese dicho, su voz era la voz de Dios y ya. No, su voz era como la voz de Dios. Él representaba a su Padre. Así que, ven, estas citas son bien claras acerca de lo que Elena G. White creía sobre Jesús. Jesús no era el único Dios verdadero, sino que representaba al único Dios verdadero. Representaba al soberano, al gran legislador. Era el segundo en autoridad. Y mucha gente se ofende con esto, pero Jesús no se ofende con esto. Jesús no se ofende con esto. Jesús dice, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús dice eso, ¿sí? Jesús dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, Jesús llama al Padre su Dios y nos dice que al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, Jesús no tiene problema de reconocer a su Padre como el único Dios. Los que tenemos problemas somos nosotros, pero porque nosotros no entendemos esa relación de sujeción del Hijo al Padre sin considerarla una humillación. Pero el orgullo está en nuestros corazones, no en el del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no tiene orgullo en su corazón. A él no le molesta ser el segundo. Al que le molestaba ser el tercero era Lucifer. Él sí tenía problema con su ego. Él sí desconoció el amor verdadero que no se fija en esas cuestiones y quiso exaltarse a sí mismo. Pero Jesús no tiene ese problema. Jesús se sujeta a su Padre y ama hacer la voluntad del Padre y nos dice a nosotros, mi Dios es vuestro Dios. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, los hombres orgullosos que sí tienen problema de ego, tienen problema de envidia, tienen problema de querer ocupar el primer lugar, se ofenden de parte de Cristo, pero Cristo no se ofende con eso, ¿sí? Ahora, Jesús representaba al único Dios verdadero, y Elena G. White lo dice de esta manera. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, la cita que vamos a leer ahora. Mensajes Selectos, tomo 3, el párrafo es página 475, párrafo 4, y dice lo siguiente. Los que eligen a Satanás como su gobernante, revelan el Espíritu del Señor que han elegido, quien produjo la caída de nuestros primeros padres. O sea, aceptan a Satanás y rechazan a Cristo, ¿no? Al rechazar al divino Hijo de Dios, ¿cómo lo llama Elena G. White a Jesús, al Hijo? Rechazar al divino Hijo de Dios, la personificación del único verdadero Dios que poseía bondad, misericordia y amor incansable, cuyo corazón siempre fue tocado por la desgracia humana, y al aceptar a un homicida en su lugar, el pueblo mostró lo que la naturaleza humana puede hacer cuando el espíritu restrictivo de Dios se ha quitado y los hombres quedan sometidos, perdón que se me fue muy abajo, los hombres queden sometidos al gran apóstata, ¿sí? ¿Cómo llama Elena G. White al divino Hijo de Dios? La personificación del único verdadero Dios, que es una paráfrasis de Juan 17, ¿no? El único Dios verdadero. Cuando Jesús estuvo en esta tierra,
¿no? Hecho hombre, y oró a su Padre, dijo, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando le dijo al Padre el único Dios verdadero, ¿estaba mintiendo Jesús? Porque hubiese dicho, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, o a Jesucristo, el único Dios verdadero también. Pero Jesús no dice eso. Y Elena G. White dice lo mismo. Dice que al rechazar al divino Hijo de Dios estamos rechazando a la personificación del único verdadero Dios. ¿Sí? Jesucristo nos representa al único Dios verdadero. Cuando conocemos a Cristo estamos conociendo al único Dios verdadero, porque el que ve al Hijo ve al Padre. Tan sencillo como eso. ¿Jesús es el Padre? No, pero el que ve al Hijo ve al Padre, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. No es tan complicado, hermanos. No se enrieden. Fíjense qué espíritu hay detrás de cada movimiento, detrás de cada agitación, sobre todo cuando hay celos amargos, envidias, malos sentimientos hacia los hermanos. Cualquier cosa puede ser motivo para embarrar, para ensuciar, para difamar a los que están haciendo la obra del Señor. Estos textos son bien claros, estas citas son bien claras, espero que les hayan gustado. Aquellos que están estudiando la Trinidad, sepan, hermanos, que estas citas son claras, contundentes contra la Trinidad. Aquellos que ya conocen este tema, ya están un poco más embuidos, vean que no hay ningún problema en decir que hay un solo Dios, que es el Padre, y que Jesucristo es su Hijo unigénito y es divino como el Padre. No se le está robando a Cristo cuando se dice que hay un solo Dios, el Padre, porque Cristo mismo lo aceptaba así. Elena G. White lo aceptaba así, incluso los pioneros adventistas lo aceptaban así. Les mando un fuerte abrazo, déjenme saber en los comentarios qué opinan. Por favor, compartan este video con sus amigos, con aquellos que están estudiando este tema o que son adventistas o que les interesa profundizar sobre el tema de la deidad. Compártanlo, suscríbanse al canal porque voy a seguir subiendo videos de este tipo. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.